La tormenta había comenzado horas atrás, pero no fue la furia de los vientos, ni el latir de la lluvia contra los cristales, lo que perturbó el insomnio de aquel viajero. Fue otra cosa, más profunda, un temblor oculto bajo la piel misma de la tierra, como si en las entrañas del mundo algo se moviera, desperezándose tras un sueño de siglos. La carretera era una línea espectral bajo el aguacero, devorada poco a poco por una niebla espesa que parecía brotar no del cielo, sino del suelo mismo. En la distancia, entre jirones de bruma, se dibujó una silueta, una mansión olvidada, reclinada sobre una colina como un cadáver hundido en su propio peso. Era inevitable, como si la tormenta hubiera conjurado aquel lugar para él, o como si él hubiera sido llamado, arrastrado por hilos invisibles que lo amarraban al destino tejido siglos atrás. El portón de hierro oxidado cedió bajo su mano temblorosa. Más allá el jardín era un páramo de maleza enredada, donde formas extrañas, casi humanas, parecían haber sido esculpidas por la naturaleza misma en su locura silenciosa. La casa lo recibió sin resistencia, sus puertas crujiendo abiertas como labios pronunciando un nombre olvidado. Dentro el aire era denso, húmedo, cargado de un olor rancio que no pertenecía solo a la podredumbre. Había algo más, algo vivo. Las paredes, cubiertas de papel tapiz desgarrado, parecían respirar al ritmo de su propia ansiedad. Por momentos el viajero creyó escuchar susurros, apenas más fuertes que el roce de su abrigo contra el polvo. No eran voces, sino fragmentos de intenciones, palabras no dichas, emociones atrapadas. En un salón de techos altos, un escritorio de roble lo esperaba. Encima, un libro abierto, no un diario como podría haber esperado, sino algo más antiguo. Una colección de memorias transcritas, a mano en un idioma que no alcanzaba a comprender del todo. Sin embargo, su significado le llegó de forma visceral. Descripciones de un pueblo más allá del bosque, un lugar olvidado, apartado del mundo, donde el tiempo y la forma no obedecían a las leyes humanas. Al tocar las páginas algo cambió. El suelo pareció inclinarse bajo sus pies. La lluvia fuera se detuvo en seco. El viento se tragó sus propios gritos. El viajero, antes ajeno, ahora formaba parte del tejido de aquella historia. La casa ya no era un refugio, sino una puerta, una grieta abierta hacia un territorio donde la razón no era bienvenida. La decisión no fue suya. Ya no había camino de regreso. La niebla en el umbral de la casa comenzó a moverse, como si tuviera conciencia propia, abriéndose para revelar la senda que lo conduciría hacia el pueblo, sumergido en el olvido, y hacia la entidad que aguardaba. Y así el viajero dio el primer paso hacia su condena. El pueblo de San Lázaro, cubierto por una bruma constante, parecía contener la respiración. Durante el día, el sol apenas lograba romper el velo de niebla que lamía las viejas fachadas. Durante la noche, las sombras se arrastraban como líquenes vivos sobre las paredes. La desaparición de los niños había dejado un hueco que el tiempo no lograba llenar, y los rezos ya se sentían como un eco vacío, perdido en calles cada vez más silenciosas. A medida que pasaban las semanas, comenzaron a aparecer señales. Primero fueron los símbolos, extrañas marcas talladas en la madera de las puertas, espirales deformes, figuras con rostros sin ojos, siempre dirigidas hacia el bosque. Nadie las veía hacerse, pero cada mañana amanecían más, multiplicándose como advertencias olvidadas por el viento. Las madres desesperadas colocaban velas blancas en las ventanas, buscando apaciguar aquello que se movía más allá de los linderos. Las velas, sin embargo, amanecían apagadas, a veces rotas, a veces derretidas en formas grotescas que recordaban cuerpos retorcidos. Las noches se tornaron más largas. En los límites del pueblo, en las últimas casas antes del bosque, comenzaron a oírse susurros. No era un idioma reconocible. Era un murmullo bajo, como el crujido de ramas secas o el gemido de la tierra. Algunos decían que era el bosque llamando, reclamando algo que le pertenecía. Los ancianos, encorvados bajo el peso de secretos demasiado viejos, advertían a los pocos que se atrevían a preguntar: «¿Es el tributo?». Pero nadie se atrevía a exigir explicaciones. No en voz alta. Una noche particularmente fría, cuando la neblina era tan espesa que las antorchas parecían faros naufragados, un grupo de hombres decidió seguir los susurros. Cruzaron los campos abandonados, se adentraron en los matorrales resecos
y llegaron hasta la primera línea de árboles, donde el mundo parecía detenerse. Lo que vieron los quebró para siempre. Colgados de las ramas más bajas, balanceándose suavemente como péndulos silenciosos, estaban muñecos de trapo. Pero no eran muñecos comunes. Cada uno tenía un mechón de cabello real cosido en sus cabezas, y pedazos de ropa infantil remendados toscamente en sus diminutos cuerpos. Cada muñeco llevaba en su pecho un pequeño corazón rojo hecho de carne. Al día siguiente, los hombres que regresaron no hablaron jamás, no por falta de voluntad. Sus lenguas parecían trabadas, sus miradas extraviadas en un terror que no podía ser puesto en palabras. Desde entonces, nadie volvió a acercarse al bosque, pero las marcas en las puertas, los susurros en las noches y la presencia palpable de algo innombrable siguieron creciendo, como raíces que se internan bajo la piel de una tierra enferma, como un llamado que no podía ser ignorado por mucho tiempo. San Lázaro estaba condenado a escuchar. El sendero de grava se fue deshaciendo hasta convertirse en una serie de huellas inciertas. Sobre un terreno blando y ceniciento, el aire estaba impregnado de un olor metálico, rancio, como el aliento de algo que jamás debió despertar. A su alrededor los árboles menguaban, retorcidos como cuerpos en agonía, mientras el cielo adquiría un tono pálido, casi enfermizo. En la distancia, emergía una abertura oscura en la tierra, un boquete natural que exhalaba un vapor denso y tibio. La maleza crecía en torno a él, como si la misma naturaleza intentara cerrarlo, ocultarlo, pero la fuerza que palpitaba debajo era demasiado antigua, demasiado hambrienta para ser contenida, una fuerza que ahora llamaba al viajero con una voz que no necesitaba palabras. Al aproximarse, sintió el suelo temblar bajo sus pasos. No era un temblor violento, sino un pulso regular, como el latido de un corazón enterrado bajo kilómetros de roca y fango. Sin pensarlo, descendió, arrastrado por una obediencia primitiva, como un hijo perdido que escucha el canto de su madre en la oscuridad. El interior era un laberinto de galerías estrechas, adornadas con extrañas marcas en las paredes. No eran símbolos humanos, no seguían ningún patrón lógico. Eran líneas curvas, espirales y espinas talladas con una intención desesperada, como si quisieran sellar algo dentro, o advertir a quien se atreviera a entrar. La luz de su linterna temblaba en la humedad del túnel, revelando rostros fugaces en el sudor de las piedras, rostros que nunca existieron o quizás sí, atrapados en el umbral entre el tiempo y la memoria. Cada paso que daba resonaba demasiado lejos, multiplicado en ecos que regresaban distorsionados, como si otras pisadas ajenas le respondieran en la distancia. De pronto, el suelo se abrió en una vasta cavidad subterránea. El viajero quedó de pie al borde de un abismo inmenso, donde titilaban débiles luces verdes como luciérnagas. Bajo aquella luminiscencia espectral, se extendía una ciudad olvidada, construida con arquitectura imposible, columnas retorcidas, torres que desafiaban las leyes de la gravedad, puentes que cruzaban el vacío hacia ninguna parte, y en el centro, cubierto de polvo ancestral, un enorme monolito negro vibraba con cada uno de los latidos que sacudían el suelo. No había inscripciones en él, solo una textura orgánica, pulsante, como si estuviera vivo, como si respirara. El viajero no podía moverse, no podía retroceder. Sentía las voces cada vez más nítidas arañando los bordes de su mente, voces que susurraban secretos prohibidos, promesas dulces y amenazas veladas todo al mismo tiempo. Allí, en ese lugar que la historia había borrado y que la razón rehusaba aceptar, comprendió que había cruzado un umbral invisible, un paso que no se desanda. Había sido visto, y ya no estaba solo. La bruma que había protegido a San Lorenzo comenzaba a disiparse, como si la misma naturaleza reconociera que era inútil seguir ocultando sus secretos. Las casas de piedra, que parecían ruinas abandonadas desde la distancia, se mostraban ahora vivas bajo un velo de penumbra permanente, habitadas por presencias que no pertenecían completamente a este mundo. Mientras el viajero avanzaba, la atmósfera se tornaba más pesada, como si cada paso hundiera su alma en un pozo de memorias olvidadas. No había viento ni canto de aves, ni sonido alguno más que el eco de sus propios movimientos. La villa misma parecía observarlo, sus paredes cubiertas de musgo formando rostros que emergían y se desvanecían en un parpadeo.
Llegó entonces al corazón de San Lorenzo, una plaza dominada por una fuente de mármol negro. La fuente no arrojaba agua, sino un líquido oscuro que parecía absorber la luz. Era allí donde la niebla era más espesa, como si todas las culpas y pecados del pueblo hubieran sido exiliados a aquel lugar. Sobre el borde de la fuente, símbolos antiguos, imposibles de leer, temblaban como si tuvieran vida propia. Una fuerza invisible lo empujó a acercarse. No había voluntad en sus pasos, solo una extraña obligación nacida del mismo tejido del lugar. Al mirar dentro de la fuente, no vio su reflejo, sino escenas de horror, rituales olvidados, sacrificios bajo lunas rojas, juramentos sellados con sangre antigua. Entendió entonces que San Lorenzo no había sido abandonada, sino condenada. Cada ser que alguna vez habitó esas tierras había sido reclamado por algo más antiguo que la memoria humana, y ahora ese algo lo había notado a él. Un estremecimiento recorrió los cimientos de la villa. Desde las sombras comenzaron a emerger figuras. No eran fantasmas, no eran humanos, eran ecos atrapados entre dimensiones, entidades deformadas por el paso del tiempo y el peso de sus propios pecados. No se acercaban con violencia, sino con una calma terrible, como si supieran que el viajero ya no podía huir. La bruma giraba en espirales a su alrededor, cerrándole el paso en todas direcciones. En medio del creciente terror, una certeza creció en su mente. Nadie salía de San Lorenzo. No realmente. El que venía quedaba, transformado, atrapado. Otro rostro más en las paredes, otro eco más en la plaza. Y mientras los últimos rastros de su voluntad se disolvían, el viajero comprendió que la verdadera maldición de San Lorenzo no era la muerte, sino el olvido eterno. Los primeros rayos de sol apenas lograban romper el velo de bruma que cubría el cementerio. La silueta de la catedral antigua se erguía como una ruina sagrada, cuyos muros agrietados aún conservaban el eco de plegarias extintas. Era el fin del sendero, el último refugio del misterio. La atmósfera se cargaba de un silencio antinatural. Las lápidas, cubiertas de musgo y nombres borrados por el tiempo, parecían inclinarse reverentes hacia una fuerza invisible. Cada paso que daba hacia el corazón del lugar era una confesión muda, una entrega total al enigma que ahora dominaba su existencia. Al centro, donde la tierra misma se abría en una grieta estrecha, lo esperaba el altar olvidado. No era de piedra ni de madera, era de osamenta y ceniza, construido por manos que nunca buscaron la gloria ni la redención, sino algo más profundo, algo que desafiaba toda lógica humana. El aire se volvió denso, casi líquido. Frente a la grieta los susurros retornaron, pero esta vez no eran amenazas ni advertencias, eran cantos, voces que ascendían desde las entrañas de la tierra, entonando una melodía olvidada que hablaba de ciclos eternos, de pactos firmados en la oscuridad primordial. Comprendió entonces que no era un intruso ni un testigo, era parte de la ceremonia, una pieza esencial en el ritual que debía completarse, no por su voluntad, sino por el inexorable arrastre del destino tejido mucho antes de su nacimiento. La niebla giró a su alrededor, envolviéndolo en una espiral de figuras apenas visibles, rostros deformes por la agonía, ojos vacíos pero expectantes. Con un último respiro cargado de resignación y curiosidad morbosa, cruzó el umbral de la grieta. La tierra lo devoró con una suavidad imposible, como el abrazo de una madre añorada. Y en ese descenso, en esa entrega final, su cuerpo se deshizo en polvo, pero su conciencia se elevó, unida para siempre al coro de los que cantaban, eternamente devotos a aquello que no tenía nombre ni rostro, pero que exigía amor eterno. En la superficie, el cementerio volvió a su quietud habitual, como si nunca hubiera albergado un drama tan oscuro. Solo una nueva lápida, aún fresca y sin nombre, recordaba que el ciclo continuaba, invisible a los ojos del mundo, pero tan real como la sangre que late bajo la piel de los vivos.